Amigos, bienvenidos a USA en Español. Importante anuncio del gobierno federal y el Departamento de Trabajo el día de hoy para todo el pueblo americano. Buenas noticias para la economía estadounidense que tanto ha sufrido por culpa de la pandemia. Quédese hasta el final del video para que conozcan detalles de esta noticia, lo que está ocurriendo en Washington y qué significa para el bolsillo de todas las personas que viven en los Estados Unidos. Recuerden suscribirse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos podamos estar informados. Pues comenzamos, amigos, y les cuento el día de hoy el gobierno federal, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, le trae buenas noticias a todo el pueblo americano que tanto ha sufrido por culpa de la pandemia del coronavirus, que tanto daño le ha hecho no solamente a la familia, sino también a la economía estadounidense en general. Recordemos también, tenemos prácticamente un año y medio con una terrible inflación, los precios se encuentran por las nubes y había una amenaza de nuevos despidos a millones de personas en todo el país a raíz de la variante Omicron que ya se encuentra dominando en nuestro país. Pues el Departamento de Trabajo el día de hoy ha anunciado que el número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo ha caído oficialmente por debajo de 200,000 personas, una evidencia más de que el mercado laboral sigue siendo fuerte tras la recesión del coronavirus del año pasado, cuando sufrimos la peor etapa justamente de esta pandemia. Ahora presten mucha atención. No podemos dejarnos confundir por estas alentadoras cifras que está anunciando el día de hoy el gobierno federal. Tenemos que entender que la economía estadounidense se encuentra sufriendo de una manera bastante fuerte. Simplemente a las personas no les alcanza el dinero para poder cubrir sus necesidades básicas, para ir al supermercado y poder comprar lo que siempre habían estado acostumbrados a consumir justamente diariamente para que las personas pudieran vivir de una manera digna. Pero tenemos que entender que esto es un buen indicio de que el gobierno justamente ha tomado las medidas. En este caso, las empresas están resistiendo justamente una nueva ola de despidos y hay que darle mucho prestigio justamente a la empresa privada, que son los que más han sufrido durante esta crisis, pero continúan haciendo un gran esfuerzo para mantener sus empresas abiertas y no tener que despedir al personal que labora en ellas. Las solicitudes de desempleo se redujeron en 8,000 personas a 198,000 solicitudes. Así lo informó el día jueves el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. El promedio de 4 semanas que suaviza la volatilidad de una semana tras otra cayó a poco más de 199,000 solicitudes, el nivel más bajo desde octubre de 1969. Esto significa que la recuperación económica se encuentra en marcha, pero también tengo que decir lo siguiente: no es suficiente lo que el gobierno federal ha estado haciendo durante el último año. Tenemos que entender que la respuesta que necesita la gente y el pueblo americano tiene que ser una respuesta más sólida. Hay millones de personas en este momento que todavía no están comiendo sus 3 comidas al día. Hay millones de personas que no pueden pagar la renta todavía en el país. A pesar de que los números están mejorando, tenemos que entender que el problema económico de los Estados Unidos es un problema bastante profundo, que no se va a resolver de un día para otro, pero que requiere la acción del gobierno federal y específicamente el Departamento de Trabajo, pero también la Reserva Federal de los Estados Unidos, quienes tienen que tomar acciones finalmente para tratar de contrarrestar los efectos económicos que hemos estado viviendo. Los números sugieren que la variante Omicron de rápida propagación aún no ha desencadenado una ola de despidos, pero esto justamente es peligroso y les voy a explicar por qué. La variante Omicron se anunció al mundo como que iba a ser algo grave que estaba llegando justamente a los países y amenazaba incluso con imponer nuevas restricciones, no solamente en nuestro país, sino en algunos otros países del mundo. Al parecer, según algunos datos previos preliminares,
Las consecuencias de la variante Omicron no son más graves que la primera variante del coronavirus que habíamos vivido anteriormente. El problema radica en que la variante Omicron está comprobado que es mucho más transmisible, se contagia de una forma más rápida. Esto ha ocasionado que las hospitalizaciones aumenten en todo el país. Y adivinen ustedes qué va a pasar si esta tendencia continúa. Van a colapsar los sistemas de salud nuevamente en nuestro país y esto pudiera desencadenar nuevamente una crisis económica como la que vivimos hace aproximadamente un año o un año y medio. Por eso el gobierno tiene que tomar previsiones y no esperar hasta última instancia simplemente para reaccionar a las consecuencias de la pandemia que estamos viviendo. En total, 1.7 millones de estadounidenses estaban recibiendo ayuda tradicional por desempleo la semana que terminó del 18 de diciembre, el nivel más bajo desde marzo del 2020 y 140,000 menos desde la semana anterior, una tendencia significativa que nos dice que la economía se está recuperando, pero esto no significa que el pueblo americano esté viviendo mejor. Las personas continúan sufriendo, especialmente las personas más vulnerables del país, beneficiarios del seguro social, los adultos mayores, las personas que viven de un cheque que el gobierno federal les envía todos los meses, un cheque que por cierto no aumenta todos los meses. Un cheque que es el mismo que reciben durante todo el año, pero lamentablemente los productos y servicios del país continúan subiendo. Las cifras de reclamaciones semanales, una representación de los despidos, han caído de manera constante la mayor parte del año, así lo afirmó el Departamento del Trabajo. Los empleadores son reacios a dejar ir a los trabajadores en un momento en que es tan difícil encontrar reemplazarlos. Estados Unidos tuvo casi un récord de 11 millones de vacantes de trabajo en octubre. 4.2 millones de estadounidenses renunciaron a su trabajo, justo por debajo del récord de 4.4 millones del mes de septiembre, porque hay muchas oportunidades al parecer en el país. Y en ese momento los trabajadores están renunciando a un trabajo para volver a encontrar otro trabajo con mejores posibilidades, mejores ganancias, así lo dice el Departamento de Trabajo. El mercado laboral se ha recuperado de la breve pero intensa recesión del coronavirus del año pasado. Cuando llegó el COVID, los gobiernos ordenaron cierres, los consumidores se refugiaron en sus casas y muchas empresas cerraron o redujeron sus horas de trabajo. Los empleadores recortaron más de 22 millones de puestos de trabajo en el mes de marzo y abril del 2020 y la tasa de desempleo se disparó al 14.8% en el país. Todos recordamos las consecuencias económicas que todos vivimos. El gobierno federal en aquel momento, el expresidente Trump, también el presidente Biden al principio de su mandato, enviaron ayuda al pueblo americano, enviaron cheques de estímulo. Enviaron también ayuda por desempleo y otras ayudas para que las personas pudieran mantenerse durante la peor faceta de la crisis. Pero el gasto gubernamental masivo y finalmente los lanzamientos de vacunas ha traído la economía de regreso. Los empleadores han agregado 18.5 millones de puestos de trabajo desde abril del 2020, lo que aún deja a Estados Unidos todavía en un 3.9 millones de puestos de trabajo por debajo de lo que tenía antes de la pandemia. Se espera que el informe de empleos de diciembre que se publicará la próxima semana muestre que la economía generó otros 374,000 puestos de trabajo este mes, un nuevo indicativo de que la economía estadounidense se encuentra recuperando. Yo solamente le digo al gobierno, a los políticos en Washington, que el pueblo americano necesita atención. La gente continúa sufriendo a pesar de que los niveles económicos del país a nivel macro estén mejorando de una manera bastante sólida. Recuerden suscribirse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.